El tema que nos compete hoy es la crisis de los partidos, un tema que ha tomado mucha relevancia en la última época, pero siempre ha sido un problema. Desde la misma creación de la República, con Simón Bolívar y en cabeza de Simón Bolívar y de Francisco de Paula Santander. Los dos siempre buscaron defender unos ideales, uno el centralismo y el otro el liberalismo clásico y descentralizado, y lo que me refiero al, al sistema norteamericano de, de federalismo. Después pasamos a la época de la violencia, 1946 a 1948, donde estaba Jorge Eliezer Gaitán. Él fue tal vez el primero en poner la ideología de que las personas se sintieran representadas por un partido, por un movimiento político. Eso fue lo que se le denominó el movimiento gaitanista. Con la muerte de Gaitán, todas las esperanzas de las personas colombianas y el pueblo de la época se fueron perdiendo. Porque ya los partidos, como el mismo Gaitán lo citaba, eran un partido con dos caras, pero no representaban ninguna ideología, sino simplemente buscaban intereses económicos, pero nunca un interés social, político, económico, hablándolo desde la infraestructura social. Ya después, con la muerte de Gaitán, se inicia un proceso que se agudiza, que es el de la violencia, que ya está desde 1946, que es el de la violencia, pero ese ya estaba, pero se agudiza, se agrandece. Y es lo que pasa con la muerte de Gaitán el 9 de abril de 1948, hasta 1953, que llega Rojas Pinillas al, al poder mediante un golpe de Estado, sin utilizar una sola bala. Ya cuando llega Rojas Pinilla, es lo mismo, trata de ponerle, de que la gente se sienta identificada con él. Y es lo que trató de hacer con la televisión. Algunos piensan que él trajo la televisión fue fue un avance tecnológico. En cierta medida sí, pero el trasfondo de la televisión que Rojas Pinilla quería era lo que hizo el Führer en Alemania, o sea, Adolf Hitler, que era masificar la información, masificar, o sea, poner toda su ideología, todo su poder político y todo su modo de pensar en la televisión, y que eso se difundiera en las personas. Por ello, en 1954 trae la televisión. El problema era la gran distribución, porque sí, él trató de hacer lo mismo que hizo el Führer, pero en Alemania ya la televisión estaba masificada, mientras que en Colombia era un proyecto nuevo, costoso, y no toda la gente tenía capacidad para tener un televisor en primera medida, segunda medida. Si bien era caro, también tenía mucha dificultad por la zona del territorio montañoso que comprende Colombia. Ya he pasado esa época, hacia los 80, los partidos políticos se enfrentan a otro problema, que es el problema meramente económico, el del narcotráfico. Se ve infundados, se ven, como diríamos, como involucrados, los capta el poder del narcotráfico. Con el poder del narcotráfico aparece otro personaje, Luis Carlos Galán Sarmiento. Y es el primer autor que voy a citar. Luis Carlos Galán Sarmiento decía lo siguiente: los partidos se han vuelto una muchedumbre de intereses económicos, pero que no representa los intereses de los colombianos. Y mientras no represente los intereses de los colombianos, van a fracasar todas las políticas que ellos propongan.
bien sea en un año, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en 10 o en 20 años, pero fracasarán. Porque si una política pública no se identifica con la gente y los intereses de la misma y no en intereses de particulares y de grupos o de élites muy limitadas, pues simplemente fracasará. Así de simple. Otro problema que él veía era cómo los partidos políticos constituían no intereses, o sea, no se identificaban, él fue el primer problema, pero además de ello, siempre iban en contradicción con lo que pensaban. Es decir, un liberal podría ser más conservador que el mismo conservador que representaba el nombre. O sea, es esa, él decía, uno tiene que ser consecuente con sus palabras y sus actos. Y entonces un partido liberal predicando libertad, pero actuando como un conservador, ese era otro problema. Y eso infundaba también en el anterior problema, que no hay identificación. El otro artista, el otro autor que quiero citar es Enrique Lop. Él encuentra otro, también le da la razón a Luis Carlos Galán en cierta forma en lo que está diciendo, pero él encuentra otro problema y es más hacia los jóvenes. Los partidos políticos se volvieron algo que se colmó de gente mayor y muy aburrido. Es unas, pues, o sea, los partidos políticos no encuentran identificación en la juventud y en las personas en general, pero en especial la juventud, porque son partidos que toda su infraestructura, toda su hegemonía, todo su equipo es muy aburrido, monótono y no logra identificarse con las personas jóvenes. O sea, es el modo de hacer una política innovadora. Y esto lo encontramos en el movimiento libertario. El movimiento libertario no tenía esas maquinarias o gigantescas maquinarias como si lo contaban un partido liberal, un partido conservador, pero, o cambio radical, pero sí tenía algo y involucró mucho a los jóvenes. Fueron las redes sociales. Ni una sola propaganda en televisión salió, ni una sola valla publicitaria en las calles salió. Eso fue en la alcaldía del 2014 al 2000, no, 2016 al 2020 del alcalde. ¿Y cuál fue la importancia de esta alcaldía en el movimiento libertario? Que mediante las redes sociales difundieron a Daniel Reisberg como alcalde, que logró 20.000 votos, 20.000 algo. O sea, es un candidato que no tenía nombre, que era muy poco conocido y que a través de los medios de comunicación, perdón, los medios, sí, de comunicación pero alternativos, fuera de la radio, la televisión y el periódico, que era la internet, logró este gran impacto. Estos son los problemas que yo vi y que encontré en los diferentes artistas, en los diferentes autores que busqué, que fue Luis Carlos Galán y Enrique Lo. Muchas gracias.